¿Cuál es el puntero? Al medio. Ahí está. Y los otros son los que avanzar. Ya, perfecto. Voy a hablar de fractura de tibia proximal en el niño. ¿Dónde está la...? Fundamentalmente, tres tópicos: la avulsión de espina tibial, la fractura de la tuberosidad anterior y las disyunciones proximales fisiarias y fracturas metafisiarias proximales, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño resumen porque el tiempo no es mucho, pero ojalá ver los conceptos principales, ¿ya? La avulsión de la espina tibial, la verdad es que toda la literatura sale avulsión de espinas tibiales, pero la verdad es que es la espina tibial medial donde se inserta el ligamento cruzado, que en general, como en los adolescentes sobre todo, la epífisis tiene una osificación todavía incompleta y los tendones y ligamentos son bastante resistentes. Se produce, en vez de una rotura del ligamento cruzado, en los mecanismos clásicos de varo-valgo más twisting más hiperextensión, una avulsión de su inserción distal en la tibia. Es frecuente en adolescentes, como ya les comentaba, y las lesiones más típicas son las deportivas, pero también los accidentes de tránsito, caídas en moto, en bicicleta. No olvidar que uno puede ver la avulsión de la espina tibial radiológica, pero pueden haber hasta un 40% en alguna serie de lesiones asociadas, así que lo ideal es siempre, ahora que la resonancia ya está más al alcance de todo, pedir una resonancia magnética para evaluar, se puede evaluar el desplazamiento de la fractura y también las lesiones asociadas, que no son menores. Pueden haber lesiones meniscales en niños ya más grandes con cartílago de crecimiento cerrado, pueden haber incluso lesiones intrasustancia del ligamento cruzado, que ya el tratamiento es distinto. Esta es la clásica clasificación de Meyers y McKeever, que son los tres estadios: una avulsión no desplazada, el tipo 2, que es se levanta la espina con una bisagra posterior, y el 3 es una avulsión completa. Luego se le agregó un cuarto tipo, que la verdad es que es la conminución de la espina, que desde el punto de vista del tratamiento nos puede orientar hacia otro tipo de estrategia también. La clínica es la clásica de una típica como rotura del ligamento cruzado de un adulto, una rodilla traumática aguda, con dolor, con bastante derrame, que corresponde generalmente a una hemartrosis. Si es posible evaluar al paciente en ese momento, va a tener una rodilla inestable con un Lachman positivo, y no olvidar que dentro del contexto de algunos pacientes que tienen accidentes en moto o en bicicleta, pueden tener otras lesiones y otras fracturas asociadas. Esta es la típica imagen radiológica del estudio inicial, API lateral de rodilla, en donde se ve la espina tibial levantada y desplazada, y el estudio con resonancia magnética para evaluar tanto el grado de desplazamiento como las lesiones asociadas, ¿ya? El tratamiento en general, para los tres tipos, fundamentalmente el tipo 1 es ortopédico, el 2 puede ser ortopédico o quirúrgico, y el tipo 3 siempre quirúrgico. Y cuando uno cuando uno estabiliza esta espina tibial, sobre todo en niños que tienen la fisis, que les queda bastante potencial de crecimiento todavía, hay que respetar la fisis proximal en la osteosíntesis, ¿ya? El tratamiento ortopédico, bueno, lo primero, las primeras medidas, el drenaje de la martrosis para calmar el dolor, la inmovilización en extensión. Es muy importante controlar después con una radiografía o incluso con un escáner, si es que tenemos un yeso que no nos permita ver el detalle anatómico, y ir controlando semanalmente que no se desplace la fractura, y comenzar a movilizar gradualmente la rodilla a las 3 o 4 semanas. El tratamiento quirúrgico es la reinserción de la espina, puede ser artroscópico o abierta, la verdad es que da exactamente lo mismo, lo importante es que la reinserción sea anatómica y sea firme y estable, ¿ya? Puede ser con sutura, cuando uno la hace con sutura, lo importante es que la sutura, sobre todo si es abierta, pasar hacia adelante, hacia la tuberosidad anterior, respetando la fisis. En este caso, este es un paciente del Sotero. Cuando no tenemos resonancia, idealmente pedir un escáner, que nos ayuda bastante, y la reducción se puede hacer también abierta con un abordaje parapatelar medial, como para entrar con un clavo de tibia en un adulto y poner un tornillo. Puede ser un tornillo canulado o un tornillo simple en caso que no tengamos las cajas adecuadas. Y esto es una reinserción con sutura artroscópica con ancla, que es una serie del Hospital de la Católica del año 2008, que el doctor Vega tiene una serie de 7 pacientes con reinserción artroscópica con ancla para respetar la fisis, y con eso se logra una reinserción estable.
Complicaciones. La rigidez postoperatoria es una complicación frecuente en los pacientes operados. El daño fisiario y iatrogénico no es menor, sobre todo en pacientes que les queda mucho crecimiento por delante. Habitualmente cuando son niños que están a punto de cerrarse la fisis, la verdad es que uno puede pasar un tornillo con confianza y no pasa nada, porque la fisis ya se va a cerrar. Pero en los niños más pequeños hay que tener mucho cuidado. Y lo otro es la laxitud del ligamento cruzado, que en los pacientes no operados, las fracturas 1 y 2, hay una laxitud residual si uno las mide en laboratorio con CAT-1000 en un porcentaje no menor, pero que no tienen impacto en clínico deportivo al futuro, sobre todo porque les queda crecimiento remanente y eso tiende a retensar un poco y reestabilizar el ligamento, ¿ya? La fractura bolsiva de la tuberosidad es una fractura poco frecuente, pero que se da casi siempre en el contexto de pacientes adolescentes con crecimiento acelerado y que la masa muscular va aumentando su fuerza en forma también importante. Por lo tanto, se produce una tracción violenta del tendón patelar y se desprende de la zona fisciaria, ¿ya? Es bien frecuente en los deportes con saltos y patadas, como el básquet o el fútbol, y habitualmente se da, bueno, en los niños que están terminando su crecimiento porque la epífisis de la tuberosidad anterior y de la epífisis propiamente tal ya están osificadas completas y el cierre se empieza a producir desde posterior hacia anterior, así que es como una fractura transicional de la rodilla proximal, o sea, de la tibia proximal. Así que la clínica, bueno, es bastante evidente, un dolor agudo y aumento de volumen en la tuberosidad anterior, impotencia funcional del aparato extensor, puede haber patela alta y derrame articular. Y esto es súper importante, antecedentes de enfermedad de oscus later, o sea, de osteocondrosis de la tuberosidad anterior de la tibia, en un porcentaje importante de pacientes. La fisiopatología de la enfermedad no es lo mismo que la fractura, pero en las fases agudas del oscus later, cuando hay mayor dolor e inflamación, se pueden producir con más frecuencia avulsiones de la tuberosidad anterior de la tibia. El estudio tiene que ser o con resonancia o con escáner para evaluar estas fracturas, sobre todo si hay extensión articular. Y con esto podemos determinar qué tipo de fractura es. La clásica clasificación de Ogden, que las divide en 1, 2 y 3, dependiendo si la fractura está en la punta de la tuberosidad, en la transición entre la epífisis y la tuberosidad o con extensión hacia la articulación, como una Salter 4, o si están desplazadas o si están con minución, ¿ya? En general, el tratamiento para las tipo 1 y con mucha precaución para las tipo 2, 2A sobre todo, es ortopédico, con una rodillera en extensión para relajar el tendón rotuliano e ir controlando esta inmovilización con radiografías semanales, ¿ya? Dentro de las secuelas, lo más probable es que esto deje una prominencia de la tuberosidad anterior de la tibia, pero la consolidación es casi completa en casi todos los pacientes y no deja secuela, tiene muy buen pronóstico, ¿ya? Ahora, las que están más desplazadas e inestables, sobre todo las que llegan a la superficie articular, necesitan una estabilización porque pueden dejar secuela, bueno, además de los escalones articulares, una patela alta o una inestabilidad del fragmento y desplazamiento posterior, si uno las quiere tratar en forma ortopédica. La estabilización de la tuberosidad puede ser con sutura, con agujas, como con un obenque, pero con más frecuencia se hacen con tornillos. Los tornillos se pueden poner en forma percutánea, sobre todo en los casos de las fracturas que son extraarticulares, pero ojo que acá se puede interponer periósteo, y en las fracturas que son intraarticulares hay que hacerla definitivamente abierta porque hay que reducir la articulación bajo visión directa. Esto es un ejemplo de una fractura tipo 3. Dentro de las complicaciones, como les comentaba, está el síndrome compartimental, que es raro, la mala unión, que genera fundamentalmente patela alta y bueno, una disfunción del aparato extensor. Y no es poco frecuente que en estos pacientes, sobre todo los que se operan, tengan molestias en relación a la osteosíntesis, que es muy superficial y que en muchos casos hay que sacarla después. Y la disyunción fractura proximal de la tibia, bueno, es relativamente pariente de la avulsión de la tuberosidad anterior de la tibia, pero es una disyunción fractura
de la fisis proximal completa, que son lesiones más raras. ¿Por qué? Porque esta zona es relativamente más estable, porque los ligamentos se insertan bajo la fisis y además está el peroné. Por lo tanto, son lesiones asociadas a traumatismo de alta energía, pero cuando están, habitualmente como son traumatismos de alta energía, se asocian a mayores complicaciones como lesiones vasculares, síndromes compartimentales o lesiones nerviosas. En general, si hubo una fractura, como todas las fracturas perificiarias, si comprometen la articulación, tiene que ser una reducción anatómica y tiene que ser una reducción precoz. Lo mismo para la fisis tiene que ser reducida en forma anatómica y precoz, con osteosíntesis con tornillo o con aguja o lo que tengan a mano. Y esta es una fractura muy especial, bastante frecuente hoy en día por el tema, sobre todo por el tema de la cama elástica, que es la fractura metafisiaria proximal de la tibia. Se da bastante en niños pequeños, en preescolares. Son fracturas que en general son de baja energía, son por impacto axial. La estamos viendo cada día con más frecuencia por las camas elásticas. Y es un problema casi de salud pública en los países donde se ha popularizado la cama elástica, ¿ya? Son fracturas que pueden ser bastante sencillas, como solamente fracturas en torus o fracturas ya más completas y desplazadas, que desde el punto de vista del tratamiento, como son de baja energía y con niños muy pequeños, habitualmente es ortopédico. Se puede hacer una reducción cerrada y poner yeso, una bota larga, y la consolidación es bastante rápida. Eso sí, no olvidar hacer controles radiológicos semanales para ir, como en todo tratamiento ortopédico, ir controlando que la fractura siga alineada. En caso que hayan fracturas inestables o las partes blandas estén en mal estado, que es raro, en esos casos se recomienda hacer la osteosíntesis, que habitualmente es percutánea con aguja. Como este caso de un paciente del Sótero, que es un niño de 4 años que fue atropellado, que tenía esta fractura de tibia proximal, pero también un fémur distal. Se tenía una rodilla flotante y obviamente en este caso no se puede hacer un tratamiento ortopédico, hay que hacer una estabilización de los dos segmentos. Y con bastante buena evolución. Pero fíjense acá, la tibia distal siempre tiende a irse en valgo. Y esa es una de las principales, entre comillas, complicaciones y el fenómeno descrito por Cousin, que es la valguización progresiva de la tibia después de estas fracturas bastante inocentes, y son fundamentalmente porque el peroné está intacto y hay un sobrecrecimiento transitorio en la zona de fractura, lo que produce una valguización del segmento. Esto es un efecto que es reversible, que habitualmente no requiere tratamiento quirúrgico y que hay que advertirle a los padres, sí, hay que advertirle a los padres que esto se puede producir y que habitualmente la evolución es benigna y es hacia la corrección espontánea. Así que eso es todo. Muchas gracias.